Alumnos de cuarto de secundaria, vamos a ver ahora el tema área de regiones triangulares. De estas ideas previas vamos a ver solamente dos por factor tiempo. Dos, dice, si el perímetro de un triángulo se duplica, ¿es correcto afirmar que su área también se duplica? A ver, el perímetro es la suma de sus lados, A más B más C. Pero su área puede ser base por altura sobre 2 o puede ser lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 entre 4 si fuera el área de un triángulo equilátero. Entonces, no es correcto afirmar esto porque el triángulo podría ser equilátero, podría ser isósceles, podría ser conociendo los tres lados y en ningún caso se puede afirmar que si el perímetro se dobla o se duplica, es correcto afirmar que el área se duplica. Eso es incorrecto. Veamos aquí el 3. ¿Cuál es el perímetro de un triángulo cuyos lados miden 6 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros? En este caso hay que sumar 6 más 8 más 10 para saber el perímetro. 6 más 8, ¿cuánto es? 14. 14 más 10 sería 24 centímetros. Entonces el perímetro de un triángulo de estos lados, de esas medidas de lados, es de 24 centímetros. Vamos a pasar ahora, como le dije por factor tiempo, a la tabla de las áreas que ya ustedes han visto el día de ayer y anteayer, pero vamos a verlas en forma resumida para recordarlas. En la siguiente tabla se muestran algunas fórmulas para hallar el área de un triángulo a partir de ciertas condiciones. A ver, antes de leerlo, vamos a leer. Recuerda, el perímetro se mide en unidades lineales, o sea, U, y el área en unidades al cuadrado, o sea, U a la potencia 2 o al cuadrado. Veamos las fórmulas de áreas ahora. Condición. Área de un triángulo si se le conoce su base y su altura. Acá está la base, es todo esto a partir de aquí, y esta es la altura, ¿no es cierto? La fórmula para esa área sería área del triángulo igual base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Base por altura sobre 2, donde B significa la longitud de la base y H la longitud de la altura. Veamos ahora la segunda fórmula. Área de un triángulo si es equilátero. Es este triángulo, ¿no? Tres lados iguales, equilátero. Lados iguales. El área del triángulo equilátero es igual a, suponiendo que el lado vale S al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4, siempre y cuando S es la longitud del lado. Nosotros pusimos en la pizarra como L, L y L, ¿no? Que era lo mismo. Era L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Y ahora vamos a ver, ya vimos el caso del área del triángulo cuando se conoce su base, su altura y cuando los tres lados son iguales o equilátero. Vamos a ver ahora el caso en el cual el área del triángulo si se conoce la longitud de sus tres lados, o sea, A, B y C. En este caso hay que usar la fórmula de Herón. Esta área del triángulo es la fórmula de Herón, raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C, sabiendo que A, B y C son los lados del triángulo. ¿Y qué cosa es P? P es el semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro, o sea, la mitad de la suma de los lados de A más B más C. Si esto fuera 1, 2 y 3 sería 1 más 2 más 3 entre 2, lo cual saldría 3, por cierto. Bueno, vamos a ver un ejemplo más gráfico. Ejemplo, hallemos el área del triángulo mostrado en la figura del margen, ¿no? Observamos que es un triángulo equilátero, tres lados iguales, de lado 2,44 centímetros, o 2 enteros 44 centésimas de metro, que es lo mismo, ¿no? 2,44 centímetros. Entonces, área de triángulo sería lado al cuadrado, ¿no? 2,44 centímetros hay que elevarlo al cuadrado. O sea, hay que multiplicar 2,44 por 2,44. Va a salir 5,9536 centímetros cuadrados. Se le pone raíz de 3 y 4, pero el valor de raíz de 3, recuerden que es 1,73 aproximado al centésimo. Entonces multiplican este número por 1,73 y lo dividen entre 4. Bueno, al multiplicar 5,9536 por raíz de 3 sale 10,3119 centímetros cuadrados. Entre 4 al dividirlo va a salir 2,57 centímetros cuadrados. Recuerden que para esos problemas sí pueden utilizar calculadora. Veamos el siguiente ejemplo. Ya este fue resuelto con la fórmula del triángulo equilátero, porque es tres lados iguales. Veamos un segundo ejemplo de área de triángulo. Hallemos el área de un triángulo si sus lados miden 3 centímetros,
4 centímetros y 5 centímetros. Solución. Como nos proporciona la medida de los tres lados del triángulo, primero debemos calcular el semiperímetro de este. Semiperímetro sería igual a 3 centímetros más 4 centímetros más 5 centímetros entre 2. A ver, 3 más 4, 7. 7 más 5, 12. Y 12 entre 2 sale 6 centímetros. Ahora sí, ya tenemos el semiperímetro que es 6. Ahora hallamos el área con la fórmula de Herón. En vez de P por P menos A por P menos B por P menos C, pondríamos 6 por 6 menos 3 por 6 menos 4 por 6 menos 5. Vamos a efectuar las restas. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. 6 menos 5, 1. 3 por 2 por 1 sale 6. Y 6 por 6 sale 36. Dentro de la raíz cuadrada sería el 36. Y el área del triángulo equilátero, como es la raíz cuadrada de 36, eso nos da automáticamente 6 centímetros cuadrados. Y así hallamos el área de un triángulo de lados diferentes con el teorema de Herón o la fórmula de Herón. Recuerda, un triángulo tiene tres alturas. La altura de un triángulo es el segmento perpendicular trazado desde un vértice a la recta que contiene el lado opuesto, como en el caso de acá, ¿no es cierto? Esta es la altura. ¿Sí? Continuamos con más ejemplos. Vamos a pasarnos a esta parte de aquí, ¿ok? Ahora vamos a revisar el área de regiones cuadrangulares. Ya pasamos de triangulares a cuadrangulares. Ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué no vimos los otros problemas? Porque estamos en áreas básicas. Cuando hagamos ya áreas un poquito más elaboradas, veremos ya otro tipo de ejemplos. Veamos, ¿cuál es el perímetro del rectángulo, de un rectángulo que mide 14 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho? A ver, en un rectángulo, el largo y el ancho se pueden traducir como la base y la altura, o la altura y la base. Como la multiplicación es conmutativa, bueno, si fuera área, ¿no? Pero es perímetro, ¿no? Entonces, si es perímetro, digamos, sería 14 más 10 más 14 más 10. 14 más 10, 24, más 14, ¿cuánto es? 38. Y 38 más 10 es 48. Entonces, el perímetro del rectángulo sería la suma de dos bases que valen 14 y dos alturas que valen 10. Porque recuerden que el rectángulo tiene dos bases iguales, o sea, un par de bases iguales y un par de alturas iguales. Dos pares de lados iguales, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos sumando 14 más 10 más 14 más 10, tenemos el perímetro del rectángulo. Veamos ahora el ejemplo 2. Un rectángulo tiene 12 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. ¿Cuál es el área de un rectángulo cuyas dimensiones son el doble de las dimensiones del anterior rectángulo? Dicen que el más pequeño tiene 12 y 5, pero el otro rectángulo tiene el doble, o sea, el doble de 12 es 24 y el doble de 5 es 10. Entonces, para hallar el área del rectángulo cuyas dimensiones son el doble, o sea, 24 sería la base y 10 la altura. 24 por 10 saldría 240 centímetros al cuadrado o centímetros cuadrados. Esa sería el área de un rectángulo cuyas dimensiones sería el doble de las dimensiones del anterior. ¿Y cuál sería el área de este rectángulo? 12 por 5, 60, ¿no es cierto? Pero si las doblamos, pues sale 240. Miren, si los lados o la base y la altura son 12 y 5, sería 60 centímetros cuadrados. Pero si doblamos el largo y el ancho, ya ahora sale 240 centímetros cuadrados. No sale el doble de 60, sino sale 240. Problema 3. ¿Cuántas unidades cuadradas hay en la siguiente figura? A ver, contemos. Acá hay 3, más 3, 6, 7, 8. Acá hay 1, 2, 3, 4. 8 por 4, 32 cuadraditos. Entonces 32 unidades cuadradas es el área de este rectángulo. 32 unidades cuadradas, solamente contando los cuadraditos nada más, ¿ya? Sin fórmula. Eso es como usando razonamiento matemático. Y esta es con la fórmula clásica de geometría plana, ¿no? La que hemos visto de área rectángulo es base por altura y perímetro es la suma de todos los lados del rectángulo. A ver, vamos a analizar ese problemita. La Municipalidad de Lima ha donado un terreno de forma rectangular para un campo de fútbol. La superficie del terreno se desea cubrir con césped. Si se sabe que el terreno tiene 86 centímetros de ancho y 114 de largo, vamos a poner que todo este ancho es 86 metros y todo este largo es 114.
¿Cuántos metros cuadrados de césped serán necesarios para cubrir todo el terreno? Para responder la pregunta es necesario hallar el área de la región rectangular. El área de un rectángulo se puede calcular hallando el producto de las longitudes de la base y la altura de este. Área de rectángulo es igual a base por altura. Entonces multiplicamos, pues retomemos la situación planteada. Para saber cuántos césped necesitamos, calculamos el área de rectángulo de la figura del margen. Esta figura representa un campo de fútbol cuyo largo es 114 metros y cuyo ancho es 86 metros. Reemplazamos los valores, ¿no? Este es base y este es altura. 114 metros y 86 metros. Como el área rectangular es base por altura, multiplicamos 114 metros por 86 metros y al multiplicar nos da como producto 9.806 metros cuadrados. Recuerden que metro por metro es metro al cuadrado. Para cubrir el terreno de forma rectangular se necesitan 9.806 metros cuadrados de césped. Buena chamba que van a tener ahí los que van a podar el césped. Bien, chicos, ahora vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos que ver más ejemplos para que ustedes aprendan bien a desarrollar los problemas. Dice, calculemos la longitud de la base de un rectángulo que tiene 325 centímetros de área y cuya altura es 25 centímetros. Te piden hallar la base, te dan el área y te dan la altura. Para hallar la medida de la base utilizamos la fórmula área de rectángulo es igual a la base por altura, reemplazando los valores correspondientes y despejamos la base, o sea, B. Área de rectángulo es base por altura. Primero, área de rectángulo dice que es, según los datos, 325 centímetros cuadrados. La base no la conocemos, así que no la reemplazamos. Y la altura dice que es 25 centímetros. Entonces, como sale base por altura B por 25, ese 25 que está multiplicando a la B pasa dividiendo a 325 centímetros cuadrados. Al dividir 325 entre 25 nos sale exactamente 13. Y centímetros cuadrados entre centímetros sale centímetros. Entonces la base vale 13 centímetros. Esta es la medida de la base de este rectángulo. Recuerda, un cuadrilátero es la figura determinada por la unión de 4 segmentos coplanares, o sea que están en el mismo plano, que se intersecan únicamente en sus extremos. A ver, veamos cuáles son los cuadriláteros más conocidos. Miren, aquí está el rectángulo, el cuadrado, el rombo, el trapecio y el romboide. A ver, leamos ese dato histórico. Los egipcios calculaban el área de rectángulos y cuadrados utilizando cuerdas. El cálculo de dichas áreas surgió de la necesidad de la clase alta de esta civilización egipcia de determinar en cuáles superficies debían sembrar sus súbditos y así establecer el valor de los impuestos que debían pagar. O sea, para saber cuánto les cobrarías dependiendo del tamaño de su campo de siembra. Bien usureros desde esa época, ¿no? Los altos gobernantes, como siempre, de los países. A ver, en la tabla se muestran las fórmulas para hallar el área de algunos cuadriláteros, ¿no? Veamos, para el rectángulo, esa es su figura, ¿no? A y B son la base, B y A es la altura. Área de rectángulo es igual a base por altura. Base es B y altura es A. Del cuadrado, si el lado es L, su área del cuadrado es lado al cuadrado, siendo L lado. Ahora rombo. Un rombo es como un cometa, ¿no? Como la figura de un cometa, donde hay una diagonal menor D minúscula y una diagonal mayor D mayúscula. El área del rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Aquí está diagonal mayor D mayúscula y diagonal menor D minúscula. Recuerden que las letras representan todas medidas de longitudes, ¿no? Trapecio. El trapecio, a ver, tenemos un trapecio acá con una base mayor, una base menor y una altura. Esta también es la misma altura, por si acaso. El área es igual a base mayor más base menor por altura sobre 2. H es la altura, B es la base mayor y B minúscula es la base menor. B largas, ¿no? Y por último el romboide, que también se le llama paralelogramo, es la misma fórmula del rectángulo, base por altura. Siendo esta la base, que también es igual a esta, y la altura es la de aquí, que es igual a esta línea que está invisible en esta parte de acá. Área del romboide es base por altura, base B y altura H. Veamos un ejemplo de área del trapecio, ¿sí?
Calculemos el área de una ventana de una construcción inca que tiene forma de trapecio. Si su altura es 12 decímetros, su base menor mide 8 decímetros y su base mayor mide el doble de la menor. Para determinar el área de la ventana, identificamos las medidas de las bases y de la altura y aplicamos la fórmula correspondiente. La base menor mide 8 decímetros, acá dice, ¿no? La base menor. La base mayor mide el doble de la menor, o sea, 2 por 8 decímetros. Sale 2 por 8, 16 decímetros. Y la altura dice que vale 12 decímetros. Ya tenemos los tres datos, reemplazamos solamente en la fórmula de acá de área del trapecio. Área es igual a base mayor más base menor por altura sobre 2. Base mayor 16 decímetros más base menor 8 decímetros. Altura 12 decímetros, todo entre 2. 16 más 8 sería 24. 24 entre 2 sale 12. Y 12 por 12, 144 decímetros cuadrados. Tiene que ser el cuadrado porque todo lo que es área termina en unidades cuadradas. El área de la ventana Inca es 144 decímetros cuadrados. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Calculemos el área de una cometa que tiene forma de rombo si su diagonal mayor mide el doble de la diagonal menor y ambas medidas suman 96 centímetros. Aquí está la cometa en forma de rombo, ¿no? Analizamos los datos proporcionados en el problema para plantear una ecuación y encontrar la medida de la diagonal menor. Veamos, dice que es un cometa cuya diagonal mayor es el doble de la menor, o sea que la diagonal mayor de mayúscula es igual a 2 veces la diagonal menor. Las dos diagonales suman 96 centímetros, dice otro dato, ¿no? La suma de D minúscula más D mayúscula es igual a 96 centímetros. Si la suma es 96, pues en vez de D mayúscula ponemos el valor en función de D minúscula, o sea, 2D. En vez de diagonal mayor ponemos 2D y sumamos D más 2D, sale 3D. Bajamos el 96 y para hallar D, 96 se divide entre 3, sale exactamente, a ver, 9 entre 3, 3 y 6 entre 3 sale 2. La diagonal sale 32 centímetros, la diagonal menor. Por tanto, si la diagonal menor es 32 centímetros y la mayor sería el doble, o sea, 2 por 32, 64 centímetros. Luego reemplazamos los anteriores valores en la fórmula de área del rombo, diagonal mayor por diagonal menor entre 2. A ver, la diagonal mayor es 64 centímetros por diagonal menor es 32 centímetros, todo entre 2. Ahora dividimos 64 entre 2 sale 32 y 32 por 32 sale 1024 centímetros cuadrados. El área del cometa es 1024 centímetros cuadrados. Para finalizar vamos a ver un último ejemplo, chicos. Acá dice, calculemos el área de la región sombreada en el rectángulo TUWV. Si la altura del triángulo WZW es 2/3 de la altura del rectángulo, perdón, aquí era VZW, es 2/3 de la altura del rectángulo. A ver, vamos a llamarle mejor B y V, sí, perdón, B y W, ¿sí? Más fácil. De nuevo, calculemos el área de la región sombreada en el rectángulo TUWB si la altura del triángulo BZW es 2/3 de la altura del rectángulo. Dice que en este caso la altura de este triángulo es 2/3 de la altura del rectángulo. Si la altura del rectángulo es 18, tenemos que sacar sus 2/3 de 18 para hallar la altura de este triángulo. Pero te piden el área de la región sombreada. Para determinar el área de la región sombreada hay que restar dos áreas, ¿no? Siempre el área del rectángulo, que es la figura más grande, y luego menos el área del triángulo, este que está en blanco. Primero hallamos el área del rectángulo TUW, o sea, del rectángulo grande. ¿Cómo sería su área? Base por altura, o sea, 27 centímetros por 18 centímetros, lo cual sale 486 centímetros cuadrados. Luego, hallamos el área del triángulo BZW. El triángulo BZW. Necesitamos base, ya tenemos la base, pero la altura dice que es 2/3 de la altura del rectángulo. Entonces, área del triángulo será, base es 27, ¿no? Acá está, 27. Altura es 2/3 de la altura del rectángulo. El rectángulo es 18, entonces 2/3
por 18, o 2/3 de 18. Para hallar 2/3 de 18, ¿cómo hacemos? Multiplicamos 2 por 18 entre 3. 2 por 18 sale 36, y 36 entre 3 sale justamente 12. Entonces multiplicamos 27 por 12 entre 2. Dividimos más fácil, ¿no? 12 entre 2 sale 6. Y 6 por 27 sale 162 centímetros cuadrados. Finalmente restamos las dos áreas. Área sombreada 486 centímetros cuadrados menos 162 centímetros cuadrados. Ya tenemos las dos áreas, ¿no? Aquí está la de 486 y luego la de 162. Para hallar la parte sombreada restamos el rectángulo menos el triángulo. Aquí está. Rectángulo menos el triángulo. Y eso nos da 324 centímetros cuadrados. Luego entonces el área de la región sombreada es 324 centímetros cuadrados. Espero que haya sido de utilidad este video para ustedes.